para estudiar la palabra de Dios. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí la ven? Sí. Sí, Tim. Muy bien. Ok, entonces vamos a la presentación. Tengo un poco de carraspera hoy. Voy a apagar primero. A ver, ¿cómo? Vamos ahí. Cuando estoy compartiendo pantalla, ¿cómo apago mi micrófono? Ahora sí. Ok, voy a parar el video. Ok. Entonces, la semana pasada terminamos con este punto en que el juicio de Dios hacia la casa de Israel fue un juicio justo. Y en esta semana vamos a ver el castigo, la condenación de varias de las naciones alrededor de Israel. Entonces, para comenzar, vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por la oportunidad de reunirnos nuevamente. Prometiste que cuando 2 o 3 están reunidos en tu nombre, que tú también estás ahí entre nosotros. Entonces te damos la bienvenida. Te agradecemos mucho tu presencia y la presencia de tu Espíritu Santo aquí entre nosotros. Te pido, Señor, que en esta tarde que tú nos ilumines nuestras mentes para que podamos entender y obedecer lo que encontremos en tu palabra. Gracias te damos por el autor, el profeta Ezequiel, y todo lo que lo que tú nos dijiste a través de él. Te pido tu bendición y tu iluminación en este momento. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, el juicio de Dios hacia la casa de Israel fue justo y la denuncia se dirigió en contra de todo el país de Judá, incluyendo a las tribus separadas del reino del norte, pero se evidenció más a su ciudad capital por ser símbolo para todo el pueblo. Se denunciaron principalmente pecados de tipo religiosos como la idolatría y la blasfemia, pero siempre hubo cabida para la denuncia del pecado de tipo social, como veremos también a continuación. El juicio y la sentencia del mismo se proclamó en al menos 3 diferentes formas: en gesto, en símbolo y en discurso. Hay una diferenciación remarcada de la denuncia que se realiza según corresponda a quien vaya dirigida, ya sea un sujeto en específico, como Sedecías, el rey, o un grupo concreto como los falsos profetas que anunciaban la falsa paz, o bien más generalizada como se hace también con Jerusalén o Judá. La expresión está inscrita en el marco de la denuncia de Dios hacia Jerusalén por los diferentes tipos de pecado que se ha cometido. Entonces, los pecados religiosos, los pecados sociales y los pecados sexuales. Prestaremos especial atención a las faltas de orden social, pues advierten que lastimar la integridad del prójimo es olvidarse de Dios. Y es un principio muy importante de Ezequiel. Cuando lastimamos la integridad de nuestro prójimo, eso quiere decir que nos hemos olvidado de Dios. Lo cual es una comprensión teológica que posiciona a Ezequiel como un profeta adelantado a su época.
Anteriormente hemos visto que Ezequiel señalaba en el capítulo 18 una responsabilidad personal. Lo hablamos la semana pasada, ¿no? Que se exponía principalmente en términos positivos, dando la oportunidad del arrepentimiento y la conversión para recrear el corazón y el espíritu, librando así la vida de la muerte y la iniquidad. El capítulo 22 de Ezequiel desarrolla mejor las aplicaciones de esta nueva comprensión de responsabilidad, pero ahora dando un giro de 180 grados, ya que la responsabilidad personal implica no solo tener la oportunidad de librar la muerte a través del arrepentimiento y la conversión, sino también la necesaria responsabilidad de encarar y recibir un juicio y una sentencia igualmente personalizada por los males cometidos de manera individual. Entonces vamos a ver los primeros 12 versículos de Ezequiel 22. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le traerás todas sus abominaciones. Pues así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste, has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos reirán de ti, amancillada de nombre y de gran turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron Bueno, parece que se fue su audio. Se perdió la señal. Esperemos unos minutos, mi hermanos, en lo que nuestro hermano Tim vuelve a agarrar señal y seguimos con nuestra clase. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí. Ok. ¿En dónde Sí, me hermano. perdieron? Sí, ¿en dónde dejaron de escucharme? ¿Antes de qué? En el 12. En el 12, ok. Entonces seguimos con el 13. Ahora, ahí, me está haciendo bolas. Ahí estamos.
Ok, 13. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Entonces, así es al menos como Ezequiel expone esta serie o el listado de transgresiones cometidas. Este capítulo está integrado por 3 bloques distintos que particularmente exponen también 3 denuncias diferentes y 3 sentencias correspondientes a cada una de estas denuncias. La primera parte está contenida en los versículos 1 al 16, los que acabamos de leer, que va dirigida especialmente a la ciudad que derrama sangre, que es Jerusalén, aunque también se referencia a los príncipes de Israel, los cuales no necesariamente se limitaría a referenciar a los reyes de Judá o de Israel, sino a todo principal de entre la ciudad, ya fuera un líder religioso o político. Y la segunda parte, versículos 17 al 22, está dirigida a todos aquellos que no se encuentran en la ciudad sangrienta, es decir, tanto los habitantes de Judá que se hallaban en las demás ciudades del país, como también los deportados en Babilonia, entre quienes se encontraban el profeta y el público que lo escuchaba. Y la tercera parte del capítulo, versículos 23 al 31, fue destinada a 5 grupos diferentes: los príncipes, los sacerdotes, las autoridades, los profetas y por último, el pueblo de la tierra, que podría referir a terratenientes de estas. La primera parte del capítulo ayuda a evidenciar que la sentencia de Dios no solo ha sido dictada por faltas de orden religioso u orden de culto, sino también de orden ético y social. El prójimo es el sujeto concreto sobre el que se realiza la falta, pero la misma alcanza también a afectar la relación que uno tiene con Dios. Las relaciones humanas son entendidas entonces como el plano donde también se relaciona uno mismo con el Señor. De esta forma, lastimar la integridad y la vida del prójimo, ya sea el padre, la madre, el extranjero, el huérfano o la viuda, representaría también olvidarse de Dios, lo cual es separarse de Él. Y esta nueva valoración de la vida y las relaciones humanas coloca a Ezequiel como un profeta de Dios, que da un paso más cercano hacia el nuevo paradigma ético-teológico del Nuevo Testamento. La primera y la tercera parte del capítulo vuelven a presentarse aquí como el ídolo de muerte que conduce a que se vulnere al prójimo. En los versículos 12 y 13 vimos esto. Este atentado es un crimen de sangre que se expresa en opresión y abuso económico ejercidos en contra del prójimo para obtener más riqueza. La ambición y avaricia se convierten en lobos sedientos de sangre a los príncipes del pueblo. Y esto lo vemos en el versículo 27. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, que serían capaces de atentar contra sus propios padres si eso alimentara su idolatría avariciosa. Y en el versículo 7, al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Entonces, esta sección de Ezequiel nos ofrece la oportunidad de reflexionar introspectivamente acerca de varios temas muy diversos e importantes para la vida cristiana, dado que pueden extraerse diversos
contenidos para desarrollar aplicaciones prácticas, nos centraremos en dos de ellas. En el futurismo como escapismo agradable y número 2, el peligro de caer en tentación de servir a los ídolos de la muerte. Evadir la realidad es una tentación que está presente no solo en el tiempo del profeta, sino también en todo tiempo. El pasaje del libro de Ezequiel, capítulo 12, del 21 al 28, nos dice que la gente que escuchaba la palabra de Dios por medio del profeta comenzó a decir que el cumplimiento de sus visiones eran para largo. Los vamos a ver. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han cercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino en que vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para que de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Frente a su deshonrosa realidad de pecado idolátrico y delito de violencia, ellos prefieren voltear la mirada a otro lado. No aguantan sentirse confrontados por su presente y objetan que los resultados y las consecuencias de sus acciones no tendrían cumplimiento en su generación. Habían incluso inventado un dicho que se mofaba, no del profeta, sino de la realidad que Dios ponía delante de sus ojos. Al frente nuestro se coloca una realidad que tampoco puede terminar de gustarnos. Hay violencias del día a día, por doquier, injusticias, abusos, decepciones, angustias, dolores, pérdidas, enfermedades y todo tipo de cosas que preferimos muchas veces también evadir. Es más fácil dar la vuelta y mirar a otra realidad que, aunque ilusoria, nos prometa hacernos sentir mejor, que nos ofrezca descanso y nos inyecte un placebo barato y momentáneo. Hay en verdad bastantes experiencias y cosas que se nos ponen delante, ofertándose como vehículos de escape ante la cruda realidad que podemos estar experimentando. Aunque decidamos no encarar el presente, ese siempre estará ahí esperándonos, aguardando a que un día nuestras salidas de escape ya no nos sirvan y nos veamos apretados a enfrentar lo que intentamos rodear por tanto tiempo. La realidad que tenemos delante nuestro no está prometida para ser perfecta, como de hecho lo sabemos muy bien, pero sí está llamada a encararse con responsabilidad. Así tuvieron que hacerlo los oyentes del profeta. Ellos no podían evitar con burlas y frases ingeniosas y escépticas el cumplimiento de la sentencia de la de Dios, ni mucho menos aplazarlo, aunque pudieron sentirse por un breve tiempo tranquilos aguardando esta idea. El Señor les confrontó con su realidad. Hoy también es Dios quien nos está haciendo ver que no vamos a poder aplazar por siempre lo que es inevitable que llegue a suceder. Situar en el futuro las consecuencias de nuestros actos es un peligroso recurso que finalmente será inútil cuando las consecuencias de nuestra evasión
inevitablemente nos alcancen. Por eso la experiencia cristiana abre posibilidad de encarar la realidad tomados de la mano de Dios. Seguir a Cristo no es sinónimo de perderse en una futurista esperanza que idealice una caricatura color rosa de lo que nos espera. Tomarse de la mano del Señor permite hacernos sentir seguros y afianzados en un Dios que nos ama y nos acompaña en medio de las crudas realidades que son inevitables de afrontar tarde que temprano. Aunque a la fe cristiana se le haya acusado de dulce placebo escapista, la realidad es que a cada quien que ha conocido a Jesús se le ha invitado a vivir una esperanza tan grande que no cabe a ser relegada totalmente al futuro. La esperanza se vive aquí, en el presente también, en la experiencia humana que afronta realidades complejas y crudas. Ahí en medio de la enfermedad, el dolor o la pérdida, también se nos invita a vivir la experiencia de la esperanza cristiana. Es aquí en nuestro presente y ahora, con todos sus retos, permítame, con todos sus retos y desafíos, que tenemos que ser iglesia de un Dios vivo, que da muestras de acompañarnos y estar siempre presente con nosotros, sin importar la experiencia que se nos ponga al frente. Encaremos nuestra realidad con fe y esperanza en Dios, que digamos no a los ídolos de la muerte. Es una caricatura creer que para adorar a la muerte hay que ponerse una capucha negra y llevar una guadaña. Pero la realidad es que se le rinde culto ahí donde se alaban a sus hijas, la violencia y la avaricia. Podemos pensar que no hay relación alguna entre la una y la otra, pero es inevitable que caigamos a la cuenta, gracias al capítulo 22 de Ezequiel, de que la mayoría de las veces estas hermanas vienen al 2 por 1. Como hemos visto ya, el profeta Ezequiel denunció toda clase de delitos y pecados en este capítulo. Religiosos y morales de tipo sexual venían incluidos, pero es notorio que Ezequiel destinó gran parte de su denuncia aquí hacia los pecados de tipo social. Lastimar a tu hermano, a tus padres, al indefenso y al extraño con violencia y avaricia es alejarte de Dios. Aprovecharte de tu prójimo, defraudarlo, oprimirlo, extorsionarlo, explotarlo y violentarlo es olvidarte del Dios que ha impreso su imagen en él, tanto como lo ha hecho en ti. Duras palabras son las del profeta, no solo para los oyentes de este entonces, sino también lo son para nosotros. La avaricia codiciosa por las riquezas de oro y plata hicieron al pueblo poner su fe, ya no en Baales o en dioses egipcios. El enriquecimiento era más prometedor que Baal para garantizar el bienestar. La idealización de la salud recobrada por el número de piezas de oro que uno pudiera poseer fue una idea más seductora que el culto a Astarot o Moloch o Baal. Esto mismo sucede hoy día. ¿Sería realmente difícil encontrar en la actualidad a alguien que les rindiera culto? Pero por otro lado, reflexionemos acerca de todos aquellos que adoran al Dios dinero. ¿Cuántos no se apresuran a buscarlo, consultarlo e intentar agradarle? No muchos encienden una veladora o recitan una oración a su nombre, pero miremos cuántos de nosotros no vamos gustosos a sus altares de consumo. Aunque sea más sutil e intente pasar desapercibida, no queda del todo disfrazada la nueva religión del mercado. En sus altares se siguen sacrificando vidas a través de abuso y explotación, y se ofrecen el dolor y las lágrimas de los despojados como ofrendas agradables a su nombre.
Los ídolos de hoy son mucho más atractivos porque en verdad conceden algunos de nuestros deseos, nos dan tranquilidad pasajera y permiten que sintamos por momentos un tipo de paz fugaz. Eso es innegable. Algo tienen que ofrecer para ser llamativos y atraer tantos seguidores. Pero conocemos muy bien por la palabra de Dios que todo camino ofertado por un ídolo, ya sea muy antiguo o muy moderno, finalmente solo nos conducirán a un destino. Sea quien sea el diosesillo en quien pongamos nuestra confianza, al final el pecado idolátrico nos habrá de llevar a la muerte. Desafortunadamente pasa desapercibida muchas veces la denuncia de Dios que quedó atestiguada en el libro del profeta para muchos de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de realizar una reflexión introspectiva. ¿Será mi vida una excepción a la denuncia de Dios que pronuncia el profeta? ¿Estarán mis acciones cercanas a olvidarme de Dios por ir en pos de la riqueza sin importarme la vida de mi prójimo? Si somos sinceros con nosotros mismos, nos arrepentimos y convertimos nuestro camino. Estemos seguros de que Dios con amor y misericordia habrá de perdonarnos. Ahora, en esta representación artística podemos ver la estatua del sueño de Nabucodonosor. Hermano, creo que se está empalmando otro mensaje a la vez, entonces hay confusión de apercibir de uno y de otro. ¿Pero me escuchan bien o no? Sí, pero también se empalma el otro mensaje, creo que es del pastor. Sí, sí, te escuchamos, pero no vemos lo que estás presentando. Y parece ¿no que está compartida la pantalla? No, no está, no se ve. Ok, permítanme tantito. Share screen. Cuando se fue la señal, perdieron la pantalla, ¿verdad? ¿Ahora sí la ven? Sí, no sé si escuches el otro mensaje que se está haciendo. Es mensaje del pastor. Yo no escucho nada, Obed. Sí, yo tengo dos, está empalmada la conversación. A lo mejor es en tu teléfono. Ajá, A lo yo tampoco mejor. escucho nada. Seguimos pues. Ok, entonces vamos a... ¿Ahora sí ves la pantalla de la estatua? Sí. Ok, muy bien. Sí, hermano. Entonces vamos a seguir. Ok, entonces aquí vemos, bueno, ahora sí vemos una estatua, la estatua de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel tuvo que interpretárselo. ¿Recuerdan qué significa? La cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. ¿Recuerdan? Ok, vamos a seguir. Entonces, dice Daniel 2, 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con la mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, vamos a ver más adelante
una interpretación de este pasaje. Vamos a ver en el capítulo 25 de Ezequiel algunas de los cumplimientos de esta estatua. Entonces, pues, seguimos viniendo. Entonces, Ezequiel 29 del 6 al 10. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro. Y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío, y yo lo hice. Por tanto, he aquí, yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. Que comprendamos cómo es que aquellas potencias en tiempo de Ezequiel ofertaban paz, esperanza y promesas seguras de prosperidad, terminaron siendo desenmascaradas y confrontadas delante de sus propias violencias, conduciéndose a sí mismas a caminos de ruina y desolación. Al leer esta tercera sección del libro de Ezequiel, podremos reflexionar acerca de las apariencias que intentan vender aquellas potencias que invitan a imitar prácticas opresivas y violentas frente a los demás. A la vez que recordamos que la paz y la justicia no van de la mano de la violencia o la opresión del otro. Pues esta sección del libro de Ezequiel evidencia que también las fuerzas y los poderes que hoy aparentan ser invulnerables, eternos y prósperos, terminan siendo denunciados y avergonzados por el Dios de la vida, que aún con todo no abandona a su pueblo. El remanente del pueblo de Judá que escuchaba a Ezequiel pudo sentirse o realmente muy escéptico de lo que el profeta les estaba diciendo, o realmente muy triste por caer a la cuenta de que en verdad la sentencia del juicio de Dios, llegaría en su generación, y lo lamentarían tanto ellos como sus compatriotas en Jerusalén. La angustia fue el mal que pudo haberse contagiado entre ellos ante la ansiedad de esperar un acontecimiento que los marcaría como pueblo, tanto como lo hizo su cautiverio en Egipto. Con ese sentimiento de angustia en el corazón, su atención de pronto se dirigió nuevamente hacia el profeta. Ahora estaba diciendo cosas totalmente diferentes a lo que estaban acostumbrados a escuchar de parte de él. Seguían siendo denuncias y juicios, pero lo sorpresivo era que ya no iban dirigidos hacia su país. El profeta Ezequiel de pronto anunció los juicios de Dios contra las naciones de la tierra. Era una especie de pausa, un medio tiempo para todo lo que estaba pasando. Así también los editores del libro de Ezequiel pensaron que debían ordenar estos acontecimientos. Al menos eso lo sabemos porque las fechas que se dan en el libro en esta sección no coinciden con un orden lineal de tiempo. Esto apunta a que algunas escenas contenidas en esta sección del libro pudieron haberse realizado en diferentes tiempos del ministerio de Ezequiel, que fueron contenidas juntas aquí para ayudarnos a tomar un tiempo medio, también como lectores del libro. Agruparlas en conjunto, sin prestar tanta atención a su fecha, nos facilita una mejor comprensión de la estructura del libro y de la historia que vamos siguiendo. Ahora entonces nos encaminamos a estudiar este medio tiempo del libro, un interludio que nos permite tomar un respiro del juicio que hemos venido escuchando para Israel, pero que todavía no nos introduce de lleno en las promesas de restauración y consolación que Dios tiene preparadas para su pueblo. El hilo de los relatos nos sitúa
en un momento histórico en el que aún no ha llegado a cumplirse la sentencia de sitio, exilio y desolación para Jerusalén. Pero ya se nos va encaminando también a ese momento. Estudiemos ahora los juicios de Dios para las naciones de la tierra. Los 4 pueblos vecinos se aliaron con Judá para ir en contra de Babilonia, Tiro y Sidón, que rompieron tratos de paz y amistad con Nabucodonosor y con Israel, así como también Egipto, que rivalizó el liderazgo entre las naciones. Todos ellos recibieron de Dios la denuncia y la sentencia anunciada correspondiente por haber contribuido a la angustia y desolación de Jerusalén. Y todos ellos fueron desenmascarados y humillados de sus orgullosas actitudes. El capítulo 25 nos introduce a conocer el juicio anunciado para los 7 países, que en esta sección se describirá. Cada una de las naciones recibe sentencias diferentes de parte de Dios, si bien se muestra que hay 2 tipos de actitudes generales que les hace agruparse en 2 lados. Primero están las pequeñas 4 naciones que, siendo vecinas de Judá, aprovecharon la marea turbulenta y agitada de los sucesos que afectaron a Jerusalén para cometer más abuso y violencia en su contra. En otro fuego se cocina la denuncia hacia Tiro y Egipto, e incluso Sidón, del que apenas se hace una pequeña referencia. Estas 3 naciones, aunque sobre todo Egipto, están acusadas de exaltarse a sí mismas y de gloriarse con vanidad y orgullo, prometiendo una falsa y peligrosa amistad para el destino de Jerusalén. Por eso, como hemos dicho al principio, ahora dejamos a un lado aparte estas poderosas potencias y nos concentramos en los pequeños reinos vecinos de Judá. Contra los vecinos de Judá, Judá estaba rodeada de 4 pueblos con los que tuvo que aprender a socializar y mediar tensiones a lo largo de varios siglos. En tiempos de Ezequiel, la actitud de estos reinos fue impredecible también hacia Judá, aunque hubo un momento en que sus reyes formaron alianza con el sublevado príncipe de Jerusalén. También hubo un momento en que se aprovecharon de su vulnerable vecino para ejercer violencia y toda clase de delitos en su contra, como nos lo cuenta este capítulo 25 del libro de Israel. Entonces, los vecinos de Judá son los reinos de Amón, Moab, Edom, las tribus filisteas y luego Fenicia, más en el norte. Entonces, podemos ver aquí un mapa. Entonces, aquí está el reino de Amón al este del río Jordán. Esta tirita azul es el río Jordán. Aquí está el mar de Galilea y aquí en el sur el mar Muerto. Entonces, aquí vemos el reino de Amón, el reino de Moab, el reino de Edom, el reino de los filisteos y aquí en el norte de los fenicios. Okay. Entonces los vecinos de Judá son los reinos de Amón, Moab, Edom y las tribus filisteas que aún sin reino conformaban un formidable pueblo que debía ser tomado en serio por el reino del sur, también conocido como Judá. Es cierto que estaba también ahí muy cerca otros 2 pueblos que colindaban con Jerusalén. El pueblo arameo, que se ubicaba al noroeste, y las tribus árabes, que se ubicaban al sureste de Judá. Y se pueden ver en el mapa las tribus árabes. Observaremos con atención la denuncia y la sentencia que Jehová pone sobre ellos en labios del profeta. Entonces, primero, Amón. ¿Quién o qué es Amón? La primera nación vecina de Judá, aquí podemos ver el reino de Amón, recibe una dura sentencia por haber hecho 2 cosas que vemos en Ezequiel 25:3. Dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, bien, cuando mi santuario era profanado
y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá, porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. Se gozó en el alma y con todo su menosprecio del asedio y el exilio que vivió Jerusalén cuando fue sitiada. Y como consecuencia, el Señor dictó sentencia, será entregada a las naciones orientales, es decir, las tribus árabes, para ser saqueada, destruida y aún exterminada. No quedaría recuerdo de ella. Y esto en efecto es algo cierto que se cumplió. El pueblo de Amón desapareció de la historia, dejando tan solo el recuerdo del nombre de su capital, Rabá, una ciudad que sería recordada como establo de camellos. Entonces, Moab, aquí está en el mapa, al este del Mar Muerto, y era de aquí Ruth, que conocimos en el libro de Ruth. Una nación al sur de Amón y al este del Mar Muerto que entabló una buena relación con Amón, siendo vecinos y aliados. Su familiaridad está reflejada en que puede hablar de tú a tú con el alto monte de su vecino amonita, Seir. Su diálogo evidencia conspiración y maquinación. Hay diálogo para entablar alianzas en contra de Judá, menospreciándole como una nación débil e inferior. Y vemos aquí en los versículos 8 al 11. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir. He aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí, yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín. Las tierras deseables de Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriataim. A los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y la entregaré por heredad, para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, aquí Dios dicta sentencia, pero es Amón quien sigue recibiendo gran parte de ella. Moab, por otro lado, recibirá juicios de Dios, pero no se abunda en cuáles podrían ser, aunque hay quienes ven reflejado aquí que Moab compartiría el castigo de su cómplice, siendo invadido por orientales. Ahora, la nación de Edom, aquí en el sur, en la parte de color amarillo. La denuncia de Dios contra la maldad del reino de Edom, en el versículo 12, nos permite conocer que este pueblo se había vengado previamente en contra de la casa de Judá. Cometiendo delitos extremos. Entonces vemos aquí en los versículos 12 al 14. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán de Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Y como consecuencia de este mal operado contra su vecino, es que recibe su sentencia de parte de Dios, que en este caso corresponde a recibir la venganza por parte de mano de Jehová, quien en contra de ellos promete desolar con espada su población de hombres y bestias por igual, desde la provincia norteña de su país llamada Temán, al sur de Judá, hasta su provincia sureña llamada Dedán, y se ignora qué acto podría haber vengado este pueblo contra Judá. Pero lo que sí es seguro es que, además de la Biblia, hay pruebas arqueológicas contemporáneas a la época que confirman la tensión y la rivalidad entre ambos pueblos. Por lo que es fácil concluir que de los 4 países vecinos que tenía Judá en tiempos de Ezequiel,
Edom llegó a ser el pueblo que más daño provocó en contra de su vecino. Aún a pesar de que el profeta Jeremías incluye a su rey edomita entre los monarcas que formaron alianza con el rey Sedecías de Judá en contra de Babilonia. Eso lo encontramos en el capítulo 27, versículo 3 de Jeremías. Más tarde, el libro de Ezequiel volverá a mencionar a Edom para anunciar que su monte Seir será desolado por la eternidad. Capítulo 35. Entonces vemos el cuarto vecino, Filistea. Y aquí pueden ver a Filistea aquí en la costa, las ciudades Asdod, Ascalón y Gaza. Los estados filisteos. Para este tiempo de la historia, las tribus filisteas ya no eran aquel poderoso enemigo que jueces como Sansón o reyes como David llegaron a enfrentar. Entonces, en los versículos 15 al 17, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despacho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. Pero Judá siempre supo que no debía menospreciar a las tribus filisteas y debía tener mucha atención de cuidarse de sus bandas, las cuales violentaban su ya desolada nación para saquearla, trayendo así el recuerdo de aquella gran enemistad que siempre les caracterizó. La sentencia de Dios alcanza a pronunciarse y ahora, como las demás naciones ya mencionadas, enfrentarán las consecuencias de sus propias acciones. Y ahora vamos a ver el juicio contra Tiro. ¿Alguien recuerda dónde se encuentra Tiro? Al norte de Israel, en la costa. Era una ciudad junto con su ciudad hermana Sidón. Eran dos ciudades marítimas. Y vamos a ver en el mapa. La sentencia de Dios alcanza a pronunciarse y ahora, como las demás naciones ya mencionadas, enfrentarán las consecuencias de sus propias acciones. Ya leí esa parte, perdón. Entonces aquí ven en el mapa en el norte, por aquí. Tiro y Sidón, Beirut, Líbano, es en esta parte. Ahora, dejamos el capítulo 25 a un lado y abordamos ahora el relato que describe el juicio de Dios. Ya no hacia las naciones vecinas de Israel, ahora serán Sidón, pero sobre todo Tiro, quienes escuchen la sentencia que Dios tiene para ellos. Adelantamos que la ciudad mercantil y marítima será desolada. Es curioso que en los siguientes capítulos nunca se llega a mencionar que Tiro fuera una ciudad que atacó a Israel o que se aprovechara de Judá ante su desgracia. Si prestamos mucha atención a las increíbles descripciones que hace el profeta de la nación, notaremos que la ciudad fenicia de Tiro nunca es acusada de haber ido en contra de Jerusalén. En efecto, no solo en Ezequiel, sino en toda la Escritura, cada vez que se menciona Tiro, se le describe como de una forma u otra aliada de Israel y de Judá. No estamos aquí frente al juicio de Dios por un mal cometido en contra de Jerusalén con violencia. Tiro, que de antiguo fue amiga y aliada de la nación de Israel, había llenado de orgullo su mente y con vanidad se olvidó de sus viejas amistades. La prosperidad le cegó y ni todas sus grandes hazañas ni sus grandes bienes pudieron aprovecharle de algo. Cuando la sentencia de Dios fue dictada, Tiro compartirá con Egipcio una denuncia de Dios. El pecado de orgullo que hace que la marítima ciudad se pierda en su ilusión. Su hermosura arquitectónica y su gran habilidad mental para el comercio
No debieron darle razones para enaltecerse sobre los demás pueblos. Había volado demasiado alto la nación de Tiro, pero olvidó y perdió a sus amigos a causa de su vanidad. Enmascarada de gloria angelical, era al final una nación como cualquier otro pueblo, de mujeres y hombres. La poderosa ciudad recibió sentencia de Dios. Sería asolada y destruida. La historia nos atestigua que esto llegó a suceder hacia finales del cuarto siglo antes de Cristo. ¿Ustedes reconocen la estatua? ¿A cuál hombre representa esta estatua? ¿Alguien sabe? En el cuarto siglo. ¿Nabucodonosor? No, es en el cuarto siglo antes de Cristo. ¿A uno de los César? No. Es Bueno, Alejandro Magno. ajá, es Alejandro Magno. Muy bien, Alejandro Magno. Tardarían Bien, 250 hermano Mauricio. Tardarían 250 años el cumplimiento de estas palabras proféticas que acabamos de leer. Pero finalmente Alejandro Magno, en el año 332 a.C., él asedió y asoló la ciudad. Alejandro fue hijo de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro. Murió en el año 323, unos 40 días antes de cumplir los 33 años. Y podemos ver aquí un mapa del imperio que este emperador Alejandro Magno realizó en unos 11, 12 años. Podemos ver aquí a la mano izquierda Macedonia, que era el terreno que él como rey heredó de su papá, Filipe II. Nada más este trocito aquí. Y luego fue en campaña y nombró varias ciudades con su nombre de él. La que sigue con esta hasta la fecha es Alejandría en Egipto, pero tenemos Alejandría cerca de Turquía, Alejandría Sharax, que está en el Golfo de Persia, y aquí Alejandría Margiana, aquí en la región de los Bactrianas, aquí otra, eran como 10 ciudades. Y me llamó la atención que pusieron una cruz aquí para indicar la muerte de Alejandro, pero yo no creo que fue cristiano. Pero vemos aquí en el estrecho de Hormuz, otra Alejandría en la región de la India, en la parte oriental. Entonces, una hazaña muy impresionante por los pocos años que tenía el Señor. Entonces, la historia nos atestigua que esto llegó a suceder hacia finales del cuarto siglo antes de Cristo. Entonces, Alejandro fue hijo de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro. Murió casi a los 33 años. Entonces, ni Nabucodonosor con su ejército, ni el poderoso monstruo del Nilo y su faraón egipcio pudieron lograrlo en todos esos años, pero finalmente el conquistador macedonio, que se refiere a Alejandro, traería cumplimiento a esta profecía. Sería desolada la más grande ciudad marítima que alguna vez en el Mediterráneo albergó. Y podemos ver aquí en el mapa, en la costa de Israel, Tiro en el año 332, y fíjense que ciudades asediadas. Entonces menciona que Tiro fue una de las ciudades asediadas por Alejandro Magno. La avaricia de Tiro acabó con ella misma. Las interpretaciones cristianas posteriormente no se harían esperar. El príncipe de Tiro, que luego también se menciona en el capítulo 28 de Ezequiel, dio muchísimo material para las interpretaciones alegóricas. El príncipe de Tiro hacía eco de Satanás mismo, según la interpretación alejandrina. El desarrollo de esta idea en los posteriores siglos fue puliendo la idea y acomodando los detalles para que encajara tal aseveración, pero se dejó a un lado la interpretación que al menos el cristianismo primitivo de Antioquía llegó a proponer.
Entonces menciona aquí Teodoro de Mopsuestia. Él había llegado a, un historiador, había llegado a decir que los libros proféticos deben leerse con atención a su contexto histórico y a sus propias realidades. Pero fue luego Teodoreto de Ciro quien, desarrollando más la idea de su compañero antioqueno, impulsó la búsqueda de un significado diferente, que viera aquí una respuesta, sin recurrir al simbolismo alegorizante de Orígenes, otro historiador. Teodoreto conocía bien el contexto porque él mismo llegó a ser pastor de la iglesia de Tiro por casi toda su vida. Él llegó a proponer que de fondo debió haber una discusión entre ambas naciones amigas. La descripción del avergonzado príncipe de Tiro no sería así descripción de la caída de Satanás, sino representación poética de un suceso histórico que nosotros hoy desconocemos, pero que debió haber puesto enemistad entre Judá y la potencia marítima de Tiro. Las interpretaciones más modernas apelan al libro de Reyes para dar explicación al fondo histórico del relato. Ahora vamos a ver el juicio contra Egipto. Son las 2, ok, vamos a seguir. Egipto siempre fue potencia en la antigüedad, aunque llegó a tener sus momentos de mayor lucidez y a su vez también sus días de debilidad. Entonces, es un país que sigue siendo potencia del mundo conocido, solo rivalizado en aquel momento por Asiria, Babilonia y Persia, que se levantarán la una sobre la otra para confirmarse como nuevas potencias. Egipto es caso diferente. Aunque las dinastías de sus faraones cambian, su legado sobrevive por siglos e incluso milenios. Los restos del antiguo Egipto que han llegado hasta nosotros evidencian y confirman la existencia de una poderosa nación. Sabemos que la casa de Israel ya de antiguo se había relacionado con Egipto, y el libro de Éxodo nos lo describe como el poderoso hecho de un Dios libertador que hace bondad hacia un débil y oprimido pueblo, en contra del poderoso opresor llamado Egipto. La relación de ambos pueblos no terminó ahí. Ezequiel, entre otros escritores bíblicos, señalan la relación. Los monarcas de ambos reinos llegan a tener contacto con el desarrollo de la historia, y un par de cosas pueden decirse de esta relación. Egipto es un aliado oportunista y Judá un vasallo crédulo, o al menos muy ingenuo. Como potencia mundial, Egipto tiende a tejer relaciones con pueblos y naciones pequeñas y medianas para intentar devorar a las grandes. Israel y las naciones ya mencionadas en el capítulo 25 integraron por mucho tiempo ese equipo de apoyo para Egipto, de manera que cuando Asiria y luego Babilonia llegan a la zona del partido, las alianzas comienzan a tambalearse. Judá y sus pequeños reinos vecinos tenían que cambiar de bando. Según las circunstancias, les obligarán a hacerlo. Egipto había prometido, a cambio del vasallaje, un respaldo total. Y él les daría cobertura si los pequeños y medianos pueblos los seguían en contra de sus enemigos. Las promesas tenían un fundamento. Egipto había permanecido en pie frente a tantas crisis y aún se sostenía con experiencia militar y con avance tecnológico de su tiempo. Era seguramente el ideal de los pueblos pequeños que se dieron ante él, esperando encontrar en él su respaldo y protección. Pero Egipto les falló, o al menos eso sabemos en el caso de Judá. El profeta Jeremías, contemporáneo de Ezequiel, describe el fracaso del faraón por auxiliar a Jerusalén ante su asedio por Babilonia, en el capítulo 37 de Jeremías. El mal tino de Sedecías, rey de Judá, para escoger a sus aliados políticos, le saldría muy caro.
Faraón les había fallado. Toda esa grandeza y gloria de la que presumía nunca llegó a conocerse en efectos prácticos para el beneficio de Jerusalén. Su poderoso aliado los abandonó y había dejado a la suerte el destino de su reino vasallo Judá. Ese sería en parte el motivo por el que Dios habría de denunciarle y sentenciarle. Era la potencia mentirosa que ilusiona y defrauda. Era la realidad de la idolátrica política de Judá. Podría parecer un buen amante, pero al final sería solo un oportunista que sacó ventaja y despojo, como lo hacían también los Baales en otros tiempos, otros ídolos, pero al final todos falsos. Entonces ya llegamos al fin de la lección de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario? Tengo unas preguntas para ustedes. Cuando Ezequiel dice hijo de hombre, ¿quién habla y a quién se refiere? Pienso que a Jesús. No. Dentro del mismo libro Ezequiel, varias veces La a lo misma largo de- revelación de Dios, ¿no? Ajá. Es decir que, pero ¿quién lo dice y a quién se refiere? Sí. ¿Quién dice hijo de hombre? Es que Dios. dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, Ajá, di a entonces, ella. ¿quién habla? Entonces así como que se entiende que se le está diciendo a Ezequiel. Bueno, yo lo Ajá. entiendo así. Sí, Dios le está hablando a Ezequiel. Ajá, exacto. Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre. Y es una frase que aparece varias veces a lo largo del libro, casi como era su apodo que Dios tenía para Ezequiel, hijo de hombre. Ahora, ¿cuál fue la ciudad que derramaba sangre? Hablamos de esa ciudad en el principio de la lección. Fue Jerusalén. Fue Jerusalén la ciudad que derrama sangre. Ahora, la ambición y la avaricia convierte a los príncipes del pueblo en unos animales sedientos de sangre. ¿Cuál animal? Lobos. Ajá, muy bien, el lobo. Entonces, aprovecharte de quién es olvidarte de Dios por defraudar, oprimir, extorsionar, explotar y violentar. Aprovecharte de quién? De los débiles. Del prójimo. Del prójimo, muy bien, del prójimo. Porque lo que estaban haciendo lo que estaba haciendo todo el pueblo de Israel, que se aprovechaba de su prójimo. Lo defraudaba, lo oprimía, lo extorsionaba, hasta lo asesinaba. Y Dios les está acusando de aprovecharse de su prójimo. Muy bien. El pecado idolátrico nos habrá de llevar ¿a dónde? A la muerte. Muy bien, a la muerte. Muy bien. ¿Y contra cuáles naciones anunció castigo Ezequiel en el capítulo 25? Pues contra las que estaban en contra de Judá, del reino de Judá. Las 4 naciones. Contra Las las cuatro sí, naciones. Ajá, contra Egipto, contra Amón, Amón, contra Edom, Adón, contra Adón, Moab, Edom, contra los Moab, filisteos. filisteos. Filistea, muy bien. Esos son las cuatro mencionadas en el capítulo 25. Y en el capítulo 26, la denuncia sobre Fenicia, Tiro y Sidón, y luego vimos la condenación de Egipto. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario de parte de alguien? Ya hiciste las preguntas. Bueno, lo Muy que bien. pasa es que vamos por capítulos. ¿Cuál es el capítulo que vamos a ver la próxima semana? No los tengo frente a mí, entonces te lo mandan, les mando a todos en un mensajito para que tengan los capítulos que vamos a estudiar.
Ok. porque no los tengo frente a mí en este momento. Sí, gracias. Muy bien. Muy bien, si no hay otra pregunta, entonces le voy a pedir a mi hermano Obed que nos despida con una oración, por favor. Padre, agradecemos tu presencia en nuestra vida. Sabemos que tú has estado a nuestro lado, que nos has dado esa seguridad de que no importa todo lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, tú estás al lado nuestro. Gracias porque hoy hemos escuchado parte de tu palabra, nos haces reflexionar sobre las acciones que nuestra vida debe de tener para contigo. Y Señor, que a pesar de los tiempos que van pasando, tú nos alientas a seguir adelante en tu palabra. Gracias por la participación de cada uno de mis hermanos. Gracias por el interés, que quizá no sea la forma como lo tenemos contemplado, pero Señor, sabemos que tú te manifiestas de una o de otra forma. Te pido, Señor, que tú seas con cada uno de los seres queridos, de los hermanos, de la familia en Cristo, de tu iglesia, Señor, y que tú seas para con todos los necesitados, con los enfermos, con los que tienen alguna necesidad, y que nuestro amor en ti, Señor, no pueda desaparecer ni alejarse. Te pido que tú sigas con nosotros y que nos des esa esperanza y esa necesidad de seguirte buscando a través de tu palabra, a través de los cultos, y que podamos sentir que tú eres nuestro mejor amigo. Gracias por todo lo que tenemos en ti, Señor, y que este aprendizaje quizás sea muy mínimo, muy corto, pero Señor, tu palabra es grande y misericordiosa con cada uno de todos. Quédate con nosotros y que tu gracia y tu misericordia sea con todos, desde ahora y para siempre, en el amor de tu Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, si pueden, abran sus cámaras para poder despedirnos todos. Hola, Imer. Adiós a Hola, todos. Mauricio. Hola, Hola, Karen, ¿cómo hola, estás? adiós. Karen, Apuk. Hasta Dios bendiga, pastor. luego. Gracias. Hola, pastor. Bendiciones. Hola. Adiós, muchachos. Bye. Adiós. Hola, Vi. Hasta luego. Hola, Lucy. Adiós. Qué gusto me da verlos. Los estoy viendo. Sí, los Hasta estoy luego, viendo. Qué hermanos. Dios les bendición. bendiga mucho. ¿No deja? Bendiga, Ahí hermana. está. Gracias, pastor. Dios le bendiga, pastor. Igualmente, mis hermanos, bendiciones. Adiós, adiós. Hasta luego, mis hermanos. Dios les bendiga. Pastor, bendiciones. Igualmente, mi hermana Mera, bendiciones. Dios sea con ustedes. Igual con ustedes, Está. pastor. Y su familia. El Limber brilla. Bendiciones para todos. Saludos a todos, hermanos. Dios les bendiga. Pero no se Adiós, adiós. Dios les bendiga. Es el poder del Espíritu Santo sobre sus hijos, pastor. Ah, alguien se apareció. Ahora sí, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Anita, ¿qué es la que es con su, Ya, ajá. con su Su jirafa. Con su jirafa.